Sergio, primero que nada, muchísimas gracias por haber venido a participar a esta segunda edición del Foro de Comunicación Agropecuaria organizado por el CIPAG. Es un lujo tenerte aquí. Y bueno, vaya tema que te ha tocado, periodismo de calidad. Acá se ha hablado desde el primer panel de la mañana hasta que vos acabas de terminar el tuyo, los distintos desafíos con los que los periodistas nos vamos a encontrar ante todos estos fenómenos disruptivos que están apareciendo en función de las nuevas tecnologías. Vos sos editor, periodista de larga trayectoria, has transitado en gráfica, en televisión, en radio, conoces todos los formatos. ¿Cómo vislumbras este nuevo escenario, siempre teniendo en cuenta el periodismo de calidad? Para empezar, te quiero decir que estoy muy contento de que me hayan invitado, muy honrado que haya podido participar del encuentro. Para mí es un gran gusto compartir con mis compañeros, mis colegas de profesión y con los futuros compañeros de profesión que tendremos, que son los chicos que estudian periodismo o comunicación. Mira, el periodismo de calidad es casi una sola misma concepto, palabra. Uno no puede entender al periodismo sin calidad, porque el cumplir con por lo menos los más elementales requisitos del ejercicio del periodismo suponen obtener información veraz, chequeada, que sea verdaderamente cierta, que sea útil, que provoque cambios en la conciencia de la gente, que les sirva para pensar a la gente, para reflexionar, para discutir y abrir discusiones sobre los problemas que cualquier sociedad, en cualquier aspecto de la vida social de cualquier país tenemos. De manera que a mí me gusta siempre decir que los nuevos desafíos del periodismo no se van a poder asumir si olvidamos los principios esenciales de la profesión. Las reglas básicas, lo elemental, lo que uno aprendió en el primer momento en que empezó a estudiar y a ejercer este oficio, que es chequear la información, contrastar las fuentes, verificarlas, privilegiar la profundidad y el conocimiento del tema sobre el que te va a tratar antes que el apuro por publicarla. Hay un montón de nuevos condicionantes y hay un montón de viejos condicionantes pegados a los nuevos condicionantes. Hay un montón de problemas y desafíos que el universo digital le viene planteando al periodismo desde distintos aspectos. Desde el punto de vista del ejercicio profesional, de las nuevas herramientas, pero que también son enormes oportunidades, enormes, extraordinarias oportunidades. Hoy tenemos como nunca acceso a información y a contactos y a universos que antes nos eran prácticamente imposibles de llegar. Al mismo tiempo eso puede ser un condicionante. El condicionante de la integración y de la interacción permanente, del diálogo permanente que tenemos con nuestras audiencias, es una enorme oportunidad y también un enorme desafío. Para no enredarnos en decir lo que la gente quiere escuchar, pero al mismo tiempo responder al interés que la gente tiene. Responder a las demandas que tiene, no para que les demos la razón, sino para que le demos elementos para que esa idea o concepto que esa persona pueda llegar a tener sea confirmada o sea desmentida. Sergio, me quedé con un apunte de lo que acabas de decir con respecto al tema de lidiar con el apuro que tiene hoy por hoy el periodista. Digo, la aceleración del ciclo informativo desde la llegada de los sitios web, por ejemplo, hizo que ese viejo precepto de 24 horas que había cuando se publicaba un titular en un diario, había que esperar al día siguiente, haya dejado de existir, digamos. ¿Cómo lidiamos nosotros como periodistas con ese apuro en función de esa chequeo y esa veracidad de la fuente? El ejemplo concreto que te doy es que José Luis Perales no se murió al final y todos los que publicaron tuvieron que desdecirse. Es un doble laburo. Claro, por eso es una prueba, ese caso, quizá el más reciente, hay muchísimas historias como esa, es el ejemplo de que el apuro puede ser nuestra tumba profesional. ¿Qué sentido tiene dar una noticia antes que resulta falsa? Que en definitiva nos destruye en un segundo una credibilidad construida con mucho esfuerzo
a título personal del propio periodista y del medio en el que uno eventualmente trabaja. O sea que según vos se sigue manteniendo ese viejo precepto de que un periodista es tan bueno como su último artículo. Por supuesto. Pero además es creíble como toda su carrera. Y esa carrera se puede destruir en un segundo. Yo recién comentaba en la charla que no solo muchos medios mataron a Perales hace pocas semanas, sino que hace menos de un año, en una misma tarde, con diferencia de 2 horas, un montón de medios argentinos mataron a Carlos Timoteo Grigol y a Cacho Fontana. No habían muerto, afortunadamente. Luego, lamentablemente, fallecieron, pero murieron mucho después. Exacto. Al punto de que Cacho Fontana apareció en una radio diciendo, no estoy muerto. Bueno, ¿qué nos llevó a dar una noticia que no la teníamos verificada? ¿Qué nos hace pensar que porque alguien lo dice en una red social puede ser cierta la información? Hay montones de informaciones que son absolutamente inciertas, que son falsas, y otras que lo son, pero porque lo dice tal o cual persona. Yo no me tengo que ir de boca, como se dice vulgarmente, sino chequearla, cumplir con los rituales, con las reglas elementales de buen ejercicio del periodismo. Porque el error de dar una información falsa es mucho más grave que darla más tarde. Prefiero darla tarde. Así es. Prefiero darla después. Hoy, a la velocidad en que se puede reproducir cualquier información, falsa o cierta, el valor de la primicia tiene un valor ciertamente relativo. Una vida corta, además. Lo que importa de verdad es que la información que nosotros demos le resulte verdaderamente útil. Y sea mucho más importante que decir antes una noticia, es cómo decirla y con qué profundidad y qué interés voy a despertar en el público al que vos te dirigís. Sergio, tomo otra apostilla que dijiste vos, que es ese vínculo casi espontáneo, inmediato, de un periodista con el público. ¿Eso cómo nos beneficia, cómo nos perjudica, cómo lo podemos utilizar para nuestro favor en nuestra tarea periodística? A ver, siempre hubo personas que saben más que los periodistas de lo que los periodistas saben. Siempre hay un ingeniero que habla con mucha más propiedad que un periodista sobre la construcción de un puente. O un experto en temas militares habla con mucha más propiedad que un periodista sobre la evolución de la guerra en Ucrania. La diferencia de 25 años a esta parte es que el especialista en temas militares se puede comunicar con el periodista para corregirlo, para ayudarlo, para aportarle, o para decirle y refutarlo y dejarlo en ridículo. La diferencia de estos tiempos a favor del periodista es que esa persona está más disponible que antes. Antes quizás era mucho más difícil contactar a una fuente al otro lado del mundo. Y hoy esas personas pueden estar disponibles. Es cuestión de saber llegar a ellas. Y no es tan difícil llegar a ellas para lograr hacerle una consulta que pueda salvar nuestra nota, nuestra información, enriquecerla, etc. Los periodistas tenemos también que tener la suficiente humildad para saber que nosotros habitualmente informamos sobre cosas que otros, muchos, una buena parte de nuestro público puede estar conociendo con mucho más detalle y mucha más precisión que nosotros. Sergio, para cerrar, ¿cuál es tu visión, tu opinión con una herramienta como por ejemplo la inteligencia artificial? Llámale ChatGPT o las otras herramientas que hay. Primero, ¿vos sos usuario de ellas? Segundo, ¿qué visión tenés? ¿Tu visión es optimista? ¿Consideras que como toda herramienta tiene un buen uso o un mal uso? ¿Cómo es? Yo por definición te diría que soy optimista en el uso de las nuevas herramientas. Yo no le tengo miedo a que la inteligencia artificial pueda reemplazar a los periodistas, en el caso nuestro, o a otras muchas profesiones. Está claro que, como ya muchas veces ocurrió, esta profesión se va a tener que reconvertir, va a tener que transformarse, modificarse. Las formas en que se trabajaba hace 100 años no son las mismas las de que hace 50. Las herramientas que tenemos los periodistas de hace 30 años no son las mismas que las que tenemos ahora. Hay, por lo tanto, una incorporación de conceptos, no solo de herramientas, que tenemos que tener por desafío. La evolución de la tecnología, la evolución de los recursos, hace 30 años era mucho más lenta, hoy es exponencial. Cuando terminás de
entender el uso de una herramienta, de aprender su valor y lo empezar a usar, esa herramienta a lo mejor hay que cambiarla por otra. Claro. También el aprendizaje de aprender permanentemente es un elemento que es prácticamente obligatorio, no solo para el periodismo, para cualquier profesión. El tema de la inteligencia artificial la estamos empezando a descubrir y a utilizar masivamente en muchos casos. Ahorra a priori, ¿no? Ahorra mucho tiempo en algunos casos, ahorra mucho trabajo que antes tenía que ser hecho manualmente y que hoy no es necesario hacer. Por lo tanto, me da la idea a mí de que ese periodista que antes hacía un trabajo que podía ser rutinario y que hoy perfectamente puede hacer una máquina, como por ejemplo decir a cuánto cerró el dólar, por decir la cotización de la soja, etcétera. Ese periodista va a tener más tiempo para hacer otras tareas más útiles, más creativas, que tengan más valor que la información de un número o de un dato o de una estadística. Con lo cual, con lo que estás diciendo, no hay excusa para no chequear fuentes, contrastar información y hacer... Absolutamente, absolutamente. Sergio, te agradecemos nuevamente tu presencia Gracias en este segundo foro y las puertas están abiertas para nuevas ediciones. Muchas gracias, muchas gracias.